Vamos a orar juntos. Dios, Padre lleno de amor y de misericordia, nosotros cuando estamos alejados de ti, en medio del pecado y siguiendo los deseos de la carne, y fuimos enemigos de Dios, pero tuviste misericordia de nosotros, y el Señor Jesús ha recibido toda la ira y el juicio de Dios que merecíamos nosotros, y murió el Señor derramando su preciosa sangre, y también nos ha salvado sin ningún nuestro mérito, y nos has hecho tus hijos, y nos has dado la esperanza gloriosa de entrar en el cielo. Te damos gracias, alabanza por todo lo que nos has hecho en esta hora. Nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos reunidos aquí alabando tu amor y gracia, aprendiendo tu palabra. Y te damos gracias por permitirnos participar en esta santa comunión. Cuida cada uno de nosotros, sosteniendo con tu mano misericordiosa, también con la gracia abundante del Señor y su poder y la palabra que esté con nosotros, para que el resto de nuestras vidas podamos vivir como hijos de Dios sin ninguna vergüenza, y ayúdanos para que podamos cumplir la santa obra que nos has dejado, que nos has confiado, y obra en medio de nosotros y utilízanos según tu santa voluntad. Todas nuestras iglesias en este mundo, que están guardando su fe en medio de dificultades, y todos los hermanos que están predicando tu evangelio, sostén con tu mano de palabra, sabiduría y de poder, y que puedan predicar tu evangelio en medio de dificultades y los sufrimientos. Los que están enfermos, sánalos, y los que están débiles de corazón, y los que están en aflicción y tribulación, cuídalos y dales cada uno de ellos la gracia que merecen. Danos las palabras necesarias en cada momento y enséñanos el camino que debemos andar. Esperamos que en este momento también nos enseñe la palabra necesaria a nosotros, y ayúdanos para que podamos comprender tu gracia, gran gracia y el amor y tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, primero de Juan, capítulo 3. Primero de Juan, capítulo 3. Nuevo Testamento, primero de Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer juntos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hasta aquí. Después del retiro de verano y del otoño, muchos recibieron salvación, y en este país y en todo el mundo hay seminarios, y cada día más hay más salvos. En Hechos dice: donde vayan los apóstoles, fueron predicado el Evangelio, y donde haya iglesia, cada día había más salvos. En la obra de Dios que había en la iglesia primitiva,
en medio de nosotros ahora también sigue igual. Los que recibieron la salvación primero, hay que predicar a los que no recibieron para que ellos puedan recibir la salvación. Tenemos esa responsabilidad. Y los que ya recibieron salvación recientemente, hay que ser guiados por el amor de Dios y por la palabra para que puedan vivir dignamente, para que puedan vivir digno como hijos de Dios. También tiene esa responsabilidad. Los padres no solamente da la luz, sino también, además de eso, tiene responsabilidad de criarlos bien también. Los salvos nacieron ya nuevo como hijos de Dios, y no solamente eso, sino también como hijos de Dios debe crecer su fe, y como hijos de Dios debe vivir dignamente como hijos de Dios. Es muy importante. Por eso, con el título del mayor regalo de que Dios ha dado al hombre, seguimos aprendiendo sobre esto, sobre la salvación que Dios nos ha dado. Hemos recibido este regalo, pero si uno no sabe cuán grande y precioso es, no tiene corazón de dar gracia, y si no tiene ese corazón, tampoco tiene corazón de pagar esa gracia. Entonces, aprendiendo la Biblia, cada vez sabe más sobre la gracia, el amor y la salvación que Dios nos ha dado, y aprendiendo en medio de ello, tiene corazón de agradecer a Dios, de gozo, y a la vez nosotros transformamos cada vez más también a través de la gracia y la palabra de Dios, y también vivir según la voluntad y la gloria de Dios. Si uno no tiene corazón de dar gracias tampoco, ni tampoco tiene de obedecer, entonces ni tampoco puede vivir como los hijos de Dios, o puede que sea peor que los mundanos que no reciben salvación, solo pensando en las cosas vanas de este mundo. Entonces, ¿cuán grande es la gracia de la salvación que nos ha dado? En Hebreos 2:3 dice una salvación tan grande. Y en Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, su gran amor con que nos amó. El amor es amor, pero un gran amor. ¿Cuán grande es ese amor? En Salmo dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hay una palabra así en los Salmos. Y sus maravillas indica algo asombroso. Y eso no se refiere a algo que hemos hecho por Dios, sino que Dios hizo algo por nosotros. Entonces, ese regalo que Dios nos ha dado, seguiremos aprendiendo cuán grande es la gracia de la salvación. El versículo que hemos leído, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Los salvos son los hijos de Dios. En San Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los salvos tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios no es una cosa simple. Pone potestad. Si el rey tiene mucha potestad, su hijo también tiene potestad después del rey. Y luego heredará el reino y puede ser el rey, siguiente rey. Como así, los hijos de Dios, ser hijo de Dios es algo muy asombroso. Pone como la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser hechos hijos de Dios
que nos ha sido dada, esa gloria es algo asombroso. Si uno menosprecia eso, puede olvidar de que los salvos son hijos de Dios. La palabra que hemos leído, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, llamando a Dios como nuestro Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos llama como sus hijos. En San Lucas 12 habla sobre hijo pródigo que dejó su padre desperdiciando sus bienes y volvió a su padre cuando ya gastó todos sus bienes. Y dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Significa que le consideré como su siervo. Porque en la casa de su padre, los siervos, hasta los siervos también vivían y comían bien. Pero su padre, ¿qué dijo? Dijo, tú eres mi hijo. Dijo, sacad el mejor vestido y vestidle. Ya no considera sus pecados de pasado. Lo cubre con el vestido de la salvación, de la justicia. Y luego dice, poned un anillo en su mano. Significa que tú sigues siendo mi hijo. Tú eres mi hijo, aunque has pecado o no antes, todavía sigues siendo mi hijo. Y luego dijo, y calzado en sus pies. Tiró esos zapatos sucios y gastados y puso un zapato nuevo. En Efesios 6 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y hay que vivir dignamente según el Evangelio. Significa que ya no hay que dejar más a su padre. Y luego dijo, y traed el becerro gordo y matadlo. El hijo pródigo que dejó a su padre ya volvió y ahora está feliz con su padre y también con muchas personas. Y para felicitar hizo un banquete. Y para ese banquete murió un becerro. El amor de Dios que nos considera que estábamos lejos de Dios cometiendo el pecado. No debemos olvidar que para nosotros murió el Señor Jesús sin pecado. Y luego dijo su padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Cuando estaba lejos de su padre, cuando dejó su padre, fue muerto, y cuando volvió, revivió. Si uno está lejos de Dios, está perdido, y si está perdido, significa infierno. Pero antes descarriamos como las ovejas, pero hemos vuelto al pastor de alma. Nuestro alma, que estaba muerto, revivió. Y luego Dios dice, tú eres mi hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y síguenos diciendo, y que es una verdad segura. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios no por nuestras obras, no porque hemos hecho algo correcto. Ser hijos de Dios, en San Juan ponen, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De sangre indica que aunque tus padres sean cristianos, no que sus hijos también serán cristianos, salvos. No, ser salvo no es por de sangre. Luego pone ni de voluntad de carne. Significa que uno no puede ser salvo con sus esfuerzos y sus obras. No haciendo alguna buena obra, teniendo algún mérito, no puede ser hijo de Dios, nadie puede hacerlo. Y luego dice, sino de Dios. Son engendrados de Dios. Cuando los padres dan luz a un hijo, no es que su hijo haya hecho algo correcto o algo bueno, sino fue sin condiciones. En Santiago 1:18 dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra
haciéndonos comprender el amor y la gracia de Dios, hemos recibido la salvación. Por eso que nos engendró por la palabra. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hemos nacido nuestra carne gracias a nuestros padres y también ahora hemos nacido espiritualmente por la salvación. Eso es nacer de nuevo. Y pone para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos llama como tú eres mi hijo. Luego dice, por esto mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿El mundo conoce que nosotros somos hijos de Dios? No lo conoce. Yo estaba paseando por la calle y un perrito me seguía y intentaba morder mi tacón. El perro de la calle no conoce al Hijo de Dios. Ese perro, que no estoy diciendo palabrotas, pero que no me siento bien. Pero ni siquiera el perro conoce, pero ¿cómo el hombre puede conocer que una persona salva es hijo de Dios? No puede conocerlo. Jesús es el Hijo de Dios, hizo muchos milagros, predicó la palabra de Dios, pero los judíos no conocían que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Jesús dijo, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Los judíos, que son el pueblo de Dios, no conocían que Jesús, el Hijo enviado por Dios. Entonces, ¿cómo el mundo puede conocer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Pero qué tiene que ver? Este mundo crucificó al Hijo unigénito de Dios. Es un mundo que los hijos salvos de Dios son menospreciados, perseguidos y sufridos. Entonces es algo obvio que los mundanos no nos conocen, pero no tiene que ver con nosotros. Solo basta que Dios nos reconoce y nos ama. Debemos pensar que cuán asombroso es ser hijo de Dios. Vamos a ver Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Versículo 3. Desde versículo 3 a 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta palabra fue escrita 1000 años antes de la venida de Jesús por el rey David de Israel. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. David fue pastor de ovejas en Belén, antes de ser rey de Israel. Por eso esa poesía de Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una poesía que mucha gente lee y que los conmueve. David, pastoreando sus ovejas, expresó bien de que Jehová es su pastor y que cuida su alma. Y también por la noche guarda sus ovejas en el campo de Belén y mirando el cielo, en ese cielo oscuro hay millones de estrellas y la luna. Y cada vez viendo eso, Dios
Dios, pensando sobre la grandeza y magnificencia de Dios. Y también tuvo oportunidad de pensar de nuevo sobre gran amor, cuán grande es el amor de Dios. Pone, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Pone, obra de tus dedos. Significa que todo eso Dios puede crearlo con un dedo muy fácilmente. Que Dios con su poder puede crear todas las cosas fácilmente. Entonces David dijo, veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y porque no hay sol, como fue escrita viendo millones de estrellas por la noche, pues entonces no hay sol. Yo hace unos años fui a Tanzania, de África, y por la noche se rompió el coche y estábamos esperando el otro coche que venga y hemos apagado todas las luces y hemos visto el cielo. Y viendo el cielo, ese día no había ni tampoco la luna, ni las nubes, y solo había millones de estrellas. Es como si estuvieran polvorizados de oro y plata, como fluyendo la Vía Láctea como río. Viendo todo eso, tuve corazón de dar gracias. David también fue así. Mirando el cielo, dijo, la luna y las estrellas que tú formaste, estoy viendo eso. Pensando sobre Dios creador, grandioso. Entonces, para Dios que guarda y gobierna todo el universo, ¿qué será el hombre? No será nada para Dios. No tiene valor. Viendo Job 7:17 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Hay muchas personas famosas, hay guapos, pero si en vez de ellos ayuda a llama a uno que es feo, pobre e insignificativo, dirá, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo para que lo engrandezca? ¿Y por qué me ayuda? ¿Por qué me ama? Puedes decir así, ¿no? Dios que gobierna y que creó todas las cosas de este universo y que tiene ángeles celestiales, el Rey de Reyes, para Dios el hombre es falso y perverso entre todas las criaturas que Dios ha creado. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese corazón, el hombre. Viendo Job 25:6 dice, Job viendo el pecador, dijo, sobre el pecador dijo, cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Viendo el gusano es asqueroso, ¿no? Pero Dios, santo y glorioso Dios, cuando ve al pecador, es como un gusano. Job expresó así, la vida como de gusano. Esa es la forma de pecador ante Dios, pero luego pone, ¿qué es el hombre? Job luego dijo, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Job 7:17, Job dijo así, ¿por qué lo engrandezcas? La razón es muy simple. En Génesis capítulo 1, Dios creó todas las cosas.
En la tierra, todas las plantas de millones de especies, las aves del cielo, peces y animales, todos según su especie. Y por último, creó al hombre según su imagen. Dijo así Génesis capítulo 1, 27. El único lugar donde puede haber la vida en este vasto universo solo es aquí, esta tierra. ¿Por qué creó la tierra? ¿Por qué hizo tan hermosa? Es para el hombre. En Jeremías capítulo 27, 5 dice: Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Digo que se lo dio al hombre. Todas las cosas, las plantas y los animales fueron creados para el hombre. ¿Y por qué hizo el hombre? Para Dios. Crear según su imagen significa que lo hizo para su plan y su propósito. La imagen de Dios no indica el cuerpo. Hay muchas criaturas que Dios creó, pero entre ellos el único ser creado según su imagen es el hombre. En este mundo hay muchas personas, pero por ejemplo, una persona tiene su hijo e hija, pero no cualquiera va a ser su hijo e hija, es porque él mismo ha dado a luz, porque ha recibido su vida, porque le parece. Crear según su imagen de Dios significa que hizo para dar todas sus cosas y que hizo como su pareja de amor. Hacer su hijo para llevar a su reino de Dios eternamente, para que pueda vivir con Dios eternamente. Si uno creado según la imagen de Dios, pero solo vive en este mundo viviendo unos años sufriendo, entonces será peor que las bestias. En Salmos 49, 20 dice: El hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. El hombre es precioso, es honrado, porque tiene alma, creado según la imagen de Dios. En Isaías 49, 5 dice: Porque estimado seré en los ojos de Jehová. En los ojos de Jehová es estimado entre todas las cosas creadas por Dios. Este cuerpo no tiene gran cosa, es como gusano, es insignificante, pero como tiene alma creada por el plan y el propósito de Dios, entonces es estimado en los ojos de Jehová, Dios. Si uno dice, ¿cómo puede conocer eso? ¿Cómo puede saber eso? La Biblia no miente. Realmente cuando Dios ve al hombre, es estimado, más valioso. Por eso en Salmo capítulo 8, versículo 4 dice: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Pone, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Por qué Dios tiene interés en hombre? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué da abundante gracia para el hombre? ¿Qué es el hombre? Para saber esto, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos preguntar a los filósofos? No saben. ¿Sabrán los religiosos? Tampoco. Debe preguntar al Dios creador. ¿Una vaca conoce el precio de la vaca? ¿O el cerdo conoce su precio? Oye, cerdo, dice que el precio del cerdo subió y que bajó el precio de la vaca. ¿Sabe cuánto es? No lo sabe. Hay que preguntarle al hombre. El precio de las bestias lo elige el hombre y del hombre hay que preguntar a Dios.
Pregunta a Dios, ¿qué es el hombre? Aunque uno piensa, no puede saber. Dice que la vida es el camino del peregrino. No sabe de dónde vino y a dónde va. No lo sabe. Y el Hijo del Hombre para que lo visites pone. Pone para que lo visites significa que lo recuerda, lo piensa, lo considera y da su gracia. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Luego pone, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí está indicando, le has hecho, indica al Jesús, Hijo unigénito de Dios, que vino con el cuerpo del hombre. Esta palabra también explica en Hebreo capítulo 1, en la misma palabra, está en Hebreo 2, pone, le has hecho poco menor que los ángeles. Mayor que los ángeles es el Dios, y menor que los ángeles es el hombre. El hombre es menor que los ángeles, mientras viviendo en este mundo. Entonces lo que significa que Jesús se hizo el hombre cuando vino a este mundo, significa que le has hecho poco menor que los ángeles, poco menor. Durante 33 años, el Dios creador, mayor que los ángeles, vino a este mundo teniendo el cuerpo del hombre. Luego resucitó y ascendió, y pone luego, y lo coronaste de gloria y de honra. Jesús resucitado entró a la gloria. Entró a la gloria de Dios, que es mayor que los ángeles. ¿Por qué el Señor, mismo que Dios, vino a esta tierra, tú teniendo cuerpo de hombre menor que los ángeles, y murió en esta tierra? ¿Y por qué de nuevo entró a la gloria de Dios? Es un misterio, grande misterio. ¿Por qué el hombre es poco menor que los ángeles? Porque cometió el pecado y se depravó. Fue un ser más precioso que los ángeles, pero se depravó y perdió su derecho. En el huerto de Edén, Dios dijo a Adán que gobierna todas las cosas que Dios ha creado. Dijo que los guarde. Adán se hizo el nombre de todas las bestias. Adán no fue una cavernícola. Dios le dio toda potestad y Adán hizo sus nombres según sus características. Pero como el hombre, Adán, cometió el pecado, murió y a la vez perdió su derecho y fue echado en el huerto de Edén. Y recibió más maldiciones que otras bestias. Fue miserable. Por cometer el pecado, el hombre perdió el honor y la gloria, todas las cosas. Pero ¿las perdió eternamente? No es así. Jesús vino para restaurarlos, para recuperarlos. ¿Por qué Dios se hizo al hombre? ¿Por qué se hizo Dios como el hombre? No solamente salvar los hombres depravados, sino también para restaurar a los hombres antes de ser depravados, como Dios. Para restaurar todas las posiciones originales. Dios honroso se hizo al hombre menor que los ángeles
es para restaurar la posición del hombre, mayor que los ángeles. En el versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Jesús gobierna todas las cosas. Adán también dijo que gobierna todas las cosas, señorea todas las cosas, pero por cometer el pecado perdió su derecho. Pero Jesús vino para salvar a los hombres y para restaurar ese puesto. Entonces sobre esto David lo profetizó 1000 años antes de la venida de Jesús. Entre muchos salmos de David hay muchas profecías sobre el futuro. Es obvio que hizo por el Espíritu Santo. Entonces, ahora, ¿por qué Dios nos amó así tanto? Nos ama así tanto. En San Mateo capítulo 16, 26 dice, Jesús dijo, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Que no puede intercambiar con todo el mundo. Esa vida del hombre no indica de este cuerpo. Los animales también viven por mucho tiempo. Hay los que viven por cientos años. Pero si el hombre es valioso, honroso, pero si no lo comprende, no conoce, es como la bestia. Pero el hombre no es la bestia. La vida más valiosa que todo el mundo no se refiere de este cuerpo, sino del alma, que fue creado según la imagen de Dios. La vida del alma es valioso como Dios. Entonces, en Isaías capítulo 49, 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La mujer coge su hijo que dio luz y lo alimenta. Y no hay ser más precioso que eso. Si uno vive en una casa grande, pero su hijo o hija está a punto de morir por la enfermedad, pero si puede curarla vendiendo todos sus bienes, ¿no lo venderá? Si no lo vende, está mal. Intenta vender todas sus cosas para salvar su vida. Es porque le ama. Algunas madres, cuando nace su hijo teniendo discapacidades y que no sabe hablar bien, pero lo cuida toda su vida, de toda su vida. Nosotros vemos algunas veces casos así. Algunos dicen que es mejor que mueran, pero su madre dice que no, que da gracias por estar vivo solo. Y le ama mucho, y de ahí nosotros podemos ver un poco del amor de Dios. Isaías dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque haya la madre que olvida de su hijo, pero yo no te olvidaré, yo nunca me olvidaré de ti. David dijo, aunque mis padres me olvidan, pero Dios no me olvida ni me deja. El amor de Dios es millones de veces más grande que el amor de los padres. Es incomparable. Así, de esta manera nos estima. No es porque yo soy bueno o soy guapo, sino porque tenemos el alma creado según la imagen de Dios. Por eso en San Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó tanto al hombre, amó al pecador tanto, y dio su Hijo unigénito para que muera en vez de él.
ese gran amor de Dios. Hay una canción que envió a su Hijo como ofrenda de propiciación para salvar las almas que han pecado. Como este cántico, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa que por el pecado fuimos enemigos, pero por la muerte de Jesús en la cruz hizo la paz enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice, en esto consiste el amor en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En 1 de Juan 4, versículo 9 dice lo mismo, que Jesús murió en vez de nosotros para salvarnos. Para salvarnos murió el Hijo de Dios. ¿Puede entender esto? Pero es verdad. ¿Cómo el hombre puede entender todas las obras, cosas que hace el Dios? Es el gran amor. Por ese gran amor nos salvó. Nos ha hecho hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor? Nosotros no podemos medir ese amor. También pone para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a ver Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Alto y sublime significa que no hay nadie más grande, mayor que Dios. ¿Quién es más grande que Dios? También dice el que habita la eternidad. Dios es eterno. Y luego dice, y cuyo nombre es el Santo. Dios es santo totalmente. Él dijo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Traicionó a Dios y no se hizo el Hijo de Dios, sino de diablo. El hombre vivió traicionando a Dios, pero pone con el quebrantado y humilde de espíritu. Lo que significa esto, quebrantado, significa como el hijo pródigo que volvió a su padre. En Salmo 51, cuando David cometió gran pecado y arrepintió, dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Dios no desprecia el corazón que arrepiente y que es quebrantado. Aunque tenga gran pecado, Dios está con los quebrantados y humildes de espíritu. ¿Qué significa esto? Quebrantado, humillarse a sí mismo. Si uno piensa que es justo, es soberbio. Uno debe conocer que es un pecador, que perecerá ante Dios. Y el corazón quebrantado y humilde es pedir la gracia y el amor de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego pone para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En versículo 16 pone, porque no entenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por cometer el pecado, Dios se enojó. Dios se enojó. Y echó a Adán y Eva del huerto de Edén. Maldijo la tierra. Dijo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes no era así. Y a la mujer dijo, con dolor darás a luz los hijos. Y el hombre debe trabajar para conseguir la comida.
Y en esta tierra maldita surgió trabajo, tristeza, enfermedad y todas las cosas miserables. Y el mayor de todo, la muerte. Y después de la muerte hay destrucción eterna. Pero Dios no se enojó eternamente, no se enojó para siempre. La ira de Dios fue por un momento y luego envió su Hijo unigénito para que muera en vez de ellos. Y así Dios dejó su ira y se reconciliaron con Dios. Y Dios acepta a todos los que comprenden su amor y vuelven. El espíritu y las almas que yo he creado, pone, preocupando que el alma creada a la imagen de Dios, creada por Dios, se agote y perezca. Dios no quiere que nadie perezca. No está feliz. Cuando un pecador se arrepiente, trae un gran gozo a Dios. No quiere que ningún pecador perezca. Judas Iscariote traicionó el amor de Dios hasta la muerte, pero Jesús le amó hasta final. Algunos piensan que por vender Jesús, Judas Iscariote fue al infierno, pero no es así. Pedro negó a Jesús 3 veces, maldiciendo a Jesús. ¿Y ese pecado no es grande? Judas Iscariote no por vender por 30 piezas de plata a Jesús, sino porque se suicidó. Por eso fue al infierno. Si Judas Iscariote hubiera esperado a Jesús su resurrección, sin suicidarse, aunque sea un cuarto oscuro, llorando, seguramente Jesús resucitado hubiera visitado a Judas, diciéndole, Judas, no te preocupes, tus pecados también yo he perdonado. A lo mejor podría ser un apóstol mayor que Pedro. No hay nadie que perezca por tener muchos pecados, porque el amor de Dios es más grande. Como traiciona ese amor, se perece. Traicionar ese amor, ese pecado, no hay manera de ser perdonado. Vamos a ver Salmos 144. Salmos 144, versículo 3, versículo 3 y 4. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. Alguien honroso vino a un pecador, a un mendigo, a alguien miserable, diciéndole, oye, ¿tú no eres fulanito? ¿Por qué tú estás aquí? Si le reconoce así, se sorprenderá mucho. Alguien valioso, honroso le reconoce. ¿Sabe cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros? Hay una canción así, Señor, recíbeme como soy. Dios me acepta como soy, aunque sea un ser miserable. Pone, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Dios me reconoce, piensa en mí. También dice el Hijo de Hombre para que lo estimes. Nos ama mucho. Nos ama mucho y dejó su Hijo unigénito
que muera en la cruz. Nos ama tanto y no habíamos conocido. ¿Por qué? ¿Qué es el Hijo de Hombre? ¿Qué soy? Esto, con nuestro conocimiento, con nuestro pensamiento no podemos entender todo. Es el amor de Dios sin condiciones. Entonces el amor de Dios es diferente que de hombre. El amor de Dios en griego hay una palabra ágape que explica una palabra que explica sobre el amor de Dios. Amor santo, perfecto, eterno, sin condiciones. Es sin condiciones. El amor del hombre es condicional. Si él me ama, yo también le amo. Si me odia, yo también le odio. Es condicional. Pero Dios, aunque tenga pecado o no, hay una canción que yo me opongo a Dios como enemigo, pero aún me ama, aún así me ama. Aunque yo opongo a Dios como enemigo, pero Dios me ama. Es amor sin condición, eterno, absoluto. ¿No es algo asombroso? O el Hijo del Hombre para que lo estimes, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Una vida que es semejante a la vanidad, como la sombra que pasa. Si, si nuestra vida termina en este mundo, no somos nada. En Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida, la vida de nuestro cuerpo, es como el viento que pasa por un poco de tiempo. El hombre, su vida es como un sueño de un día, tiene tanta codicia, pelea, como si va a vivir miles de años, y de repente muere. Si fuera solo eso, su vida, ¿cuál miserable sería? Si uno no conoce a Dios, ni que existe el alma, ni amor de Dios, ni esperanza eterna, viviendo así y si muere, no hay nadie más miserable que el hombre. Nosotros conocemos el amor que no deja el alma creada según la imagen de Dios para que no perezca y que tenga vida eterna. Ese amor que nos ama de Dios nosotros conocemos. En 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Entonces hemos recibido ese grande, asombroso amor y la gracia de Dios. Vamos a ver primero de Hebreos. Primero de Hebreos. Versículo 4. Versículo 4-7. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí está este versículo, en este versículo, yo cuando antes estaba predicando en Tegu, alguien vino a mí y me dijo, pastor, yo he descubierto algo asombroso, algo sorprendente.
he descubierto algo que nadie lo conocía. He descubierto algo en la Biblia. Entonces yo me sorprendí. ¿De verdad habrá descubierto algo? Y le pregunté qué es. Dijo, Jesús es uno de los ángeles. Y Dios le dijo, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Diciendo que Jesús fue uno de los ángeles y fue elegido por Dios. Y le pregunté, ¿dónde pone eso? Y me enseñó Hebreos capítulo 1, versículo 5. Pone, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez, yo seré padre y él me será mi hijo. Dice que pone así. Entonces, bueno, increíble. Y le dije, ¿qué dices tú? ¿Ni conoces lo que pone en la Biblia? ¿No sabes la gramática? ¿No has leído lo que ponía antes de eso? Pone, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez, pero antes pone jamás. Entonces, Dios a un ángel dijo que yo te he engendrado hoy y yo seré tu padre y él me será a mi hijo. ¿Dijo así alguna vez? Ninguna vez. No dijo así. Nunca dijo así. Esto significa que los ángeles no pueden ser hijo de Dios. Así, pregunta en este versículo, sale dos veces así en el versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pone el por estrado de tus pies. ¿Dijo así alguna vez a los ángeles? En San Marcos pone, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No dijo así alguna vez a los ángeles? Si uno lee mal la Biblia, puede salir mal interpretaciones. ¿Y por qué dijo en Hebreos capítulo 1 así? Porque entre los judíos había los que respetaban, adoraban los ángeles. Consideraban que los ángeles son después de Dios. Adoraban los ángeles después de Dios. Pensaban que son los ángeles seres que deben ser respetados. Consideraban como especiales. En Colosenses dice que había los que adoraban a los ángeles. Es una herejía eso. En Colosenses pone afectando humildad y culto a los ángeles. Eso entró hasta en la iglesia, a adorar a los ángeles, pensando que los ángeles son maravillosos, pero debemos conocer algo sobre los ángeles, porque mucha gente no conoce sobre los ángeles. Los ángeles no son seres imaginarios o ficticios. Los ángeles fueron creados antes que los hombres. Son seres espirituales. En la Biblia dice, en Apocalipsis, muchos ángeles alrededor del trono y su número era millones de millones. En Daniel y Apocalipsis habla que hay muchos ángeles, no sabe cuántos, que son millones de millones. Vamos a hablar sobre los ángeles un momento. Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aquí habla sobre los ángeles. Pone poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles tienen poderes. Son seres que tienen poderes. Tienen poderes después de Dios. Dios les dio ese poder, también dio sabiduría. ¿Por qué? Para las obras, para hacer las obras de Dios. Hay muchas obras que Dios hizo a través de los ángeles, tanto en Antiguo Testamento, en Nuevo Testamento. Cuando dio los mandamientos, Dios, cuando dio los mandamientos a Moisés, dio a través de los ángeles. En Hebreos dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Entonces a veces los ángeles apareció con forma del hombre y hay muchos ministros que hacen los ángeles. Y el propósito de que Dios hizo los ángeles son para sus ministros. Son obreros. Por eso en Hebreos capítulo 1, 7 dice que ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Son obreros, ministros de Dios. Y cuando Dios hace algún trabajo, hay muchas obras que hace a través de sus ángeles. Alguna vez los ángeles predican la voluntad de Dios. Y entre muchos ángeles hay 3 ángeles que salen sus nombres, Gabriel, Miguel y Lucero. Gabriel aparece sobre todo para dar buenas noticias. También apareció a María. Cada uno tiene sus trabajos diferentes. En caso de Miguel es el ángel de la guerra. En Daniel capítulo 12, 1 dice, Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es el ángel guardián que ayuda al pueblo de Israel. Miguel es el ángel de la guerra. A veces hay estatuas de Ángel Miguel con su espada. Yo cuando fui a España hace 3 años, fui a la tienda de souvenir. Había una estatua pequeña, de hecho de bronce, de Ángel Miguel. Tenía espada así. Estaba muy bien. Entonces un diácono que fue conmigo me dijo, ¿quiere que lo compre? Y dije que sí. Y lo compré por 100 euros. Ahora está en mi escritorio. Tiene espada así. Es ángel de guerra, Miguel. Ahora también está protegiendo el pueblo de Israel. Y no solamente Israel. Está protegiendo a todos los santos salvos. Y luego este ángel lucero, no sé qué trabajaba, qué hacía, pero aparece en la Biblia como ángel con hermosura. No sé, a lo mejor fue asistente de Dios, a lo mejor. Pero este ángel con hermosura fue hecho soberbio y quiso ser como Dios y fue echado. Entonces en Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? En nuestra Biblia no pone como lucero, hijo de la mañana. En la versión inglés de King James aparece como Lucifer, lucero. En Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Y luego pone, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, es el infierno. Y todos los ángeles pertenecían a estos 3 ángeles, y Lucero intentó, digamos, un golpe de estado contra Dios con 1/3 de los ángeles que le pertenecían, y fue expulsado. Y ese es el diablo.
Hay muchos fantasmas, diablos, en este mundo, pero no son espíritus humanos muertos. Un alma muerta humana no puede estar en este mundo. Es el lucero y sus súbditos. En San Mateo 25:41 dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparó Dios el infierno para sus súbditos que fueron expulsados. Entonces, ¿por qué está en este mundo? Están libres, son soltados por un momento. Bueno, si explico esto todo, necesitaremos mucho tiempo, pero al final irán al infierno, pero por un momento está en este mundo. En este mundo hay palabra de Dios y de diablo. En el huerto de Edén también estaba la palabra de Dios, pero también estaba diablo. Pero sin embargo, debido a que Eva no entendió, no comprendió la palabra de Dios bien, aceptó las palabras del diablo en lugar de Dios. Y Adán escuchó las palabras de su esposa en lugar de Dios. El diablo es muy astuto. Como Adán no escucha al diablo, entonces el diablo fue a Eva, a quien amaba, a quien Adán amaba mucho. Y para probar si obedece o no la palabra de Dios, diablo está en este mundo. Debemos saber que el diablo existe, también existe la palabra de Dios, y también están los demonios que oponen a la verdad de Dios. En el huerto de Edén Dios dijo que no comieras, pero el diablo dijo, come, no morirás. Y comió y murió. El alma murió. Jesús murió en la cruz para salvar el alma muerta. Ahora tenemos el derecho de comer del fruto de la vida. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que comiere vivirá para siempre. Pero, ¿qué dice el diablo? No comas, no comas. Solo tienes que ir a la iglesia nada más. Si oras mucho, irás al cielo. Si haces buenas obras, irás al cielo. Recibirás gran recompensa. No importa si eres salvo o no. Has sido elegido desde hace mucho tiempo. Son muy astutos y enseñan mentiras. Jesús murió por tus pecados, pero solamente perdonó un poco de tus pecados. El diablo es muy astuto. Predica a Jesús, pero Jesús diferente, espíritu diferente, un evangelio falso. A los que no conocen a Dios dicen, no lo creas, ¿dónde está Dios? Todo es espontáneo. Y al que cree, creyente, dice, no creas mucho, solo cree un poco, no te preocupes por la salvación ni nada, intentando enviarlos al infierno de todas las maneras. Pero Dios lo deja en paz así. Para ir al cielo debe superar la prueba así de diablo, aunque no considere otras cosas, pero debe superar, vencer esa prueba tentación de diablo. De todos los modos, debemos saber que los ángeles son grandes, con poder, poderosos. Pone vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Son sus ejércitos, son los que obedecen a la voluntad de Dios y ayudan a las obras de Dios. Son todos los ángeles celestiales. Son ejércitos celestiales. El Salmo dice, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Los ángeles son criaturas creadas también. Y están en todos los lugares donde gobierna Dios. Ahora aquí mismo también hay ángel. ¿A que sí, no? Y el ángel dice, hoy está explicando sobre nosotros. Sí, estoy explicando sobre vosotros. Yo le puedo decir así porque soy hijo de Dios, pero él no es. Debemos conocer que los ángeles son seres grandes y poderosos, pero también es una criatura de Dios. Son obreros de Dios, aunque sean seres poderosos.
Pero los ángeles, una vez que se depraven, es su fin. En 2 de Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Tampoco pueden arrepentirse porque Jesús no murió por los ángeles. Los siervos, una vez que cometen el error, son echados. El hijo, aunque tenga errores, pero si pide perdón a su padre, es perdonado. El propósito de crear al hombre y los ángeles es diferente. Lucero fue echado porque intentaba ser como Dios. El propósito de crear al hombre es dar ese puesto que tanto quería Lucero para ser como Dios. Entonces, ¿qué tan celoso va a ser el diablo? Intenta tratar de separar a la gente de Dios, derribándolos y arrastrándolos al infierno. Entonces debemos elegir o aceptar las palabras del diablo o aceptar la palabra de Dios. El hombre, nada más que nacer, está entre Dios y diablo, ahora también. Es un asunto muy serio. Entonces, de todos modos, necesitamos saber un poco sobre el ángel. Donde quiera que Dios gobierna, hay ángeles. Los ángeles están para ayudar con lo que Dios está haciendo, sus obras. En el Antiguo Testamento, cuando arrojaron a Daniel al foso de los leones, los leones hambrientos no pudieron morder o comerlo, porque el ángel estaba guardando, ángel de Dios. El león se volvió como un perro hasta el día siguiente, hasta la mañana siguiente. Dios le protegió. En San Lucas 16:11 dice, cuando murió el Lázaro mendigo, pone, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando mueren los santos salvos, su alma es llevado por los ángeles. Es llevado ante Dios. Es guiado por los ángeles. Vamos a ver primero de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué significa espíritus ministradores? Son los obreros, los que trabajan. Son los obreros, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, indicando a los herederos de Dios que irán al cielo. Los salvos cristianos son los herederos de la salvación de Dios. Nos mandó para que sirven. Mandó para que los sirven. En San Mateo 18 Jesús dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. A cada uno de los salvos tiene su ángel guardián. Si una persona desprecia o dice algo malo a la otra persona, el ángel, su ángel que protege, se lo dirá a Dios. Por ejemplo, yo tengo un ángel a mi lado, ángel guardián. Si alguien está aquí para servirme, si alguien me critica sin razón, el ángel que me protege se lo dirá a Dios. El Hijo de Dios tal quien que está ahí, alguien le está insultando, burlando. Entonces ten cuidado, no solo yo. Los ángeles protegen a todos los salvos, hijos salvos de Dios. Y si alguien ignora, burla
se dice a Dios. Si comete un error, también se informará a Dios. Lo que debe tener cuidado. Si uno hace bien, el ángel dirá a Dios para que sea alabado. Dios, mírale, mírale. Estás muy contento, ¿no? Todo será informado a Dios. No estoy bromeando. Sin embargo, había gente que adoraba a los ángeles entre el pueblo de Israel. Y había también en Nuevo Testamento también los que adoraban a los ángeles. Esto está muy mal. Cuando Pedro fue encarcelado, Dios envió un ángel y se quitaron las cadenas y se abrieron las puertas de la prisión y le sacó. Pedro pensó que estaba soñando. Al día siguiente iba a ser decapitado, porque hace unos días primero murió Jacobo. Y Pedro pensó, mañana veré al Señor. Si uno sabe que va a morir mañana, podría dormir bien, pero Pedro estaba durmiendo profundamente. Estaba tan contento por ver al Señor. Entonces, como no se despertaba, el ángel dio una patada para que levantase. Despierta. La puerta de la prisión se abrió. Entonces Pedro pensaba que estaba soñando. Se abrieron las puertas, 2, 3, todas las puertas de la prisión. Entonces cuando salió de la prisión, el ángel se desapareció y se dio cuenta que Dios envió un ángel para rescatarle. Y los ángeles trabajan así. Y esto es importante porque en capítulo 1 y 2 de Hebreos compara a los ángeles con Jesús porque había algunos judíos que todavía consideraban mucho en los ángeles. Pensaron que los ángeles son grandiosos y los respetaban. Pensaron que los ángeles son mayor que Jesús. Pero un ángel no puede ser hijo de Dios, pero Jesús fue llamado como hijo de Dios. Los ángeles no pueden ser sus hijos. Los ángeles son criaturas, pero Jesús es el creador. Entonces en Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando hizo todas las cosas de este universo, también estaba como creador. Jesús es el creador. Pero ¿es Jesús mayor que los ángeles? ¿Por qué se hizo el hombre? ¿Por qué se hizo el hombre? Vamos a ver Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, y a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pone, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién está indicando Jesús? Vivió como el hombre durante 33 años. El mayor que todos se convirtió en un hombre menor que los ángeles. Luego pone, a causa del padecimiento de la muerte, murió y resucitó, y Jesús fue coronado de gloria y de honra. ¿Por qué alguien mayor que los ángeles se hizo el hombre que es menor que los ángeles? Y luego murió y resucitó y entró en la gloria mayor que los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo así? Porque el hombre que debía ser mayor que los ángeles, por cometer pecado, se hizo más miserable, humilde que los ángeles, como los gusanos. Pero Jesús se hizo hombre menor que los ángeles para salvar a los que son menores que los ángeles, para elevarlos
alguien más alto, mayor que los ángeles. ¿Por qué vino Dios para hacerse como hombre? ¿Por qué vino a este lugar bajo y humilde para salvar al hombre y elevarlos para que sea mayor? Jesús se hizo hombre para que el hombre sea glorificado como Dios. Este es el secreto de los secretos, que solo conocemos nosotros. Capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10, vamos a leer juntos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pone, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Todas las cosas son creadas por el Señor, y dice, y por quien todas las cosas subsisten. Todas las cosas son creadas por el Señor y existen por el Señor. Y pone que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Dios pide muchos hijos. Entonces, Jesús, cuando vino en este mundo, fue hijo unigénito. Hijo unigénito significa que solo es un hijo y nadie más. En San Juan pone, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El hijo unigénito quien murió. Si Jesús no muriera, nadie puede ser hijo. Cuando Jesús resucitó, ya no es hijo unigénito. En San Juan capítulo 20, cuando Jesús dijo a las mujeres que visitó a su tumba, dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dijo, llamó como a sus hermanos, mis hermanos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y a vuestro Dios. Mi Padre ahora es vuestro Padre. Por eso en Romanos capítulo 8 dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Es para que entren en la gloria. En Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cometer el pecado, más que ir al infierno, también, perdió el derecho de entrar en la gloria de Dios. Fueron creados según imagen de Dios para que puedan entrar en la gloria de Dios, pero a causa del pecado, nuestra alma murió y perdió el derecho de entrar en la gloria de Dios. El propósito de la salvación de Jesús es traernos de nuevo, llevarnos de nuevo a la gloria. Para dar muchos hijos y para que entren en la gloria, fue digno que el Señor de la salvación murió como un grano de trigo sufriendo. Entonces, vamos a volver a Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús cuando vino por primera vez fue el Hijo unigénito. Pero ¿cuándo será su venida de nuevo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando viene de nuevo, su segunda venida, ya no viene como hijo unigénito, sino como primogénito, porque ya hay muchos hermanos. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, es decir, cuando viene de nuevo, todos los ángeles le adorarán. Todos los ángeles adoran al Señor. ¿Y adorarán solamente al primogénito? Los ángeles enviados para servir a los herederos de la salvación ahora también adorarán a los hijos menores, hermanos menores. Nosotros somos mucho más mayores que los ángeles, porque tenemos la posición de como hijo de Dios. ¿Lo entienden? No hay que olvidar esto. Qué asombroso es que seamos hijos de Dios. Hablando sobre esto en Hebreos capítulo 2, versículo 3,
dijo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este capítulo 1 y 2 de Hebreos explica que Jesús es mayor que los ángeles, pero se hizo un poco menor que los ángeles y sufrió y entró de nuevo en la gloria y nos hizo que éramos menor que los ángeles como hijos de Dios, como al Señor Jesús, y nos hizo para que podamos entrar en la misma gloria que Jesús. Esta palabra sobre salvación tan grande está conectada con la palabra anterior y posterior. Hijo unigénito de Dios murió no solamente para salvarnos, sino también para que podamos entrar en la gloria de Dios. Entonces ahora entramos en la misma gloria con que Jesús, y mayor que los ángeles. No hay que descuidar esta salvación tan grande, ni descuidar ni menospreciar. Aunque sea salvo, puede cometer el pecado de descuidar esta salvación. Esta salvación, esa gracia tan grande, los que han recibido esta gracia deben estar rebosantes de alegría y gratitud y que ahora deben vivir el resto de sus vidas para la gloria de Dios y del Señor que nos salvó. Es algo obvio. Por eso en Romanos 14, versículo 7, 8 dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entre nosotros, los salvos, ninguno muere para sí, ninguno vive para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor pagó un precio caro, por lo que yo no soy el mío, es del Señor. Ya sea que comamos, bebamos, lo que hagamos es obvio vivir para la gloria de Dios, para el Señor. Entonces, para explicar sobre esta salvación tan grande, hay muchas más cosas que explicar, pero el tiempo se acaba. Seguiremos aprendiendo. Vamos a orar. Dios, nuestro Padre misericordioso, estábamos lejos de ti y perdidos en el pecado, pero tú has tenido compasión de nosotros y para salvarnos, el Señor murió en vez de nosotros y derramando su preciosa sangre, pagó y perdonó todos nuestros pecados y nos has salvado sin ningún nuestro mérito y nos has hecho tus hijos y nos has dado la gracia para que podamos entrar en ese reino de Dios glorioso. Ahora, nosotros que hemos recibido esta salvación tan grande, ayuda para que el resto de nuestras vidas podamos agradecer de la gracia de Dios y que vivamos como digno de tus hijos. Sosténnos con tu palabra y el poder del Espíritu Santo y guíanos para que cuando estamos ante la gloria del Señor no estemos avergonzados. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.